Está en comunicación telefónica el jefe de gabinete de la Nación y también candidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires por el Frente para la Victoria, Aníbal Fernández. ¿Qué tal, Aníbal? ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo le va? Buen día. El motivo de la consulta tiene que ver con una ratificación de una denuncia que ya había hecho Margarita Stolbizer, diputada y candidata a presidenta de la Nación por el Frente Progresistas, en relación con un vínculo de contrataciones entre Alto Calafate, que es un hotel perteneciente a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y su familia, y el Ministerio de Industria. Dice que cuenta con facturas y hay muchas más también para presentar y que la justicia está planchando las investigaciones. ¿Cuál es su parecer respecto de esta denuncia y qué información nos puede dar? Son uno de los tantos casos de vergüenza ajena que se presentan en estos temas, porque que la tapa de uno de los principales diarios de nuestro país termine mostrando un hecho de esta característica, que tiene valor cero en términos de cualquiera de la forma que se lo quiera ver, y denunciado por una denunciante serial que es un candidato a presidente impresentable y que lo único que ha logrado hasta este momento es solamente hacer denuncias o pretexto de sacar alguna ventaja en términos de sus odios personales, termina siendo un tema más que grave, mucho más que preocupante. Esto es una tarea que lleva a cabo la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, en la cual Argentina es anfitrión, no cumple ninguna otra función que el anfitrión. Se invitaron a muchos países, entre ellos sé que Perú había participado de ese tema, y se decidió hacer en Calafate. No lo decidió la Argentina, lo decidió la OMPI hacerlo en Calafate. Lo único gasto que corría entonces por cuenta de la Argentina en ese caso era un almuerzo, que es este almuerzo del que estamos hablando en este momento. La situación entonces es tan preocupante que lo que retira eventualmente el ministerio para hacer un almuerzo y que se consultó en varios lugares y que es más barato que ofrecía el Alto Calafate, termina siendo un almuerzo que es mucho menos que 30.000 pesos, mucho menos que 30.000 pesos, con lo cual eso fue rendido en marzo de 2014. En algún momento, por una denuncia de esta característica, se llega a la Oficina Anticorrupción y el titular de la Oficina Anticorrupción hace un pedido formal respecto de la explicación en términos del expediente que generó ese tipo de gastos. Se hace llegar toda la documentación y por supuesto da por terminado su investigación, porque no tiene mucho más sentido que discutir. No hay un beneficio de nadie en particular que no sea de aquellos que quisieron hacer la reunión del OMPI, donde Argentina es un anfitrión, y eligieron el lugar para poder estar en el Alto Calafate, donde el gasto entonces que el Ministerio de Industria generó es mucho menos de 30.000 pesos. Entonces se muestra que solamente está pensado como el agravio en sí mismo y no como un objetivo de fondo, en donde lo que quiere hacer es cuidarse si eventualmente puede haber un gesto de corrupción, que no lo hay, por supuesto. El título del diario dice: denuncian contratos de un ministerio con un hotel de Cristina que el gasto no supera los 15 a 20.000 pesos, una cosa sin sentido, ¿no? Sí. Aníbal Fernández también hace otra acusación respecto de depósitos que realizaba Lázaro Báez para contratar habitaciones de hoteles que dice eran lujosos y estaban vacíos, y después ese dinero era retirado por Néstor Kirchner y que era para los empleados de construcciones que se encontraban a más de 500 kilómetros de distancia. Yo le hago una pregunta a usted. Sí. ¿Usted sabe algo de hotelería? ¿De hotelería? De hotelería. No, de hotelería. No, bueno, yo tampoco. Supóngase que un día nos juntamos y decidimos entre los dos comprar un hotel a medias. ¿Lo podemos hacer? Yo ahora no puedo. Bueno, no importa, pero si tuviéramos el dinero, podríamos comprar un hotel a medias, podríamos tenerlo. Sí, por usted no sabe nada de hotelería y yo nos tampoco asociamos sé. Claro, usted no sabe nada de hotelería y yo no sé nada de hotelería. No, ¿qué haríamos entonces para no perder dinero? gente que sepa de hotelería, ¿no es cierto? Para que lo administre. Escúcheme un segundo usted a mí, présteme atención un segundo. Si los dos contratamos un hotel y usted no sabe nada de hotelería y yo no sé nada de hotelería, ¿cómo hacemos para que ese hotel rinda sus frutos? Lo más lógico es que contratemos o que abramos una licitación o como sea, para que un tercero que conozca de hotelería nos alquile el hotel llave en mano, digamos, y nos pague una cantidad determinada por ese alquiler. Si nos pagan esa cantidad determinada por ese alquiler, ¿qué tenemos que ver nosotros con el negocio? Absolutamente nada. ¿Por qué razón? Y bueno, porque como no conocemos de hotelería, alquilamos o buscamos a alguien que se hiciera cargo de eso. ¿Qué es lo que pasa exactamente con esta empresa? Entonces, la desesperación de los Stolbizer y de todos estos impresentables candidatos a presidente que no son presidentes ni de una sociedad de fomento, es el agravio. Odian tanto todo el día que su preocupación está puesta al servicio del odio. Entonces, ¿qué hacen?
denuncias, agravios, cosas, ¿en qué terminan? En nada, porque no hay nada, como este tema. ¿Usted cree que la tapa de uno de los principales diarios de este país, por no ser el principal diario de este país, puede tener en la tapa una cuestión de 15.000, 16.000, 20.000 pesos, que ni siquiera es otra cosa que un almuerzo? No tiene ni bollete, está pensado en términos del agravio, y eso es preocupante para un país, cuando no están las cosas importantes verdaderamente en juego, porque no se ha hablado una sola palabra de lo que sucedió específicamente en las Naciones Unidas, pero sí discutimos de lo que estamos hablando por una factura de una comida que se brindó como anfitriona a aquellos que organizaron en nuestro país a su costo una tarea de la característica de la que estamos mencionando. ¿Y cómo sigue, digamos, esta instancia desde el punto de vista judicial con la presentación de la denuncia y la ratificación que hace Stolbizer? De nada. De nada, ¿cómo quiere que siga? Si no hay nada por aclarar. La Oficina Anticorrupción intervino oportunamente ante la denuncia pidió que se las explicara. Cuando se explica y se demuestra que el gasto fue generado en un almuerzo y nada más que en un almuerzo, que no es una decisión del gobierno argentino, que es una decisión de la OMPI que decidió hacerlo en Calafate y no es el gobierno argentino, que ellos eligieron el lugar para comer y que se pagó un almuerzo como se suele hacer en términos de la cortesía o el cuidado o el respeto por aquellos que invirtieron dinero en nuestro país para hablar de temas importantes que seguramente todos queremos ver, con lo cual, ¿en qué quiere que termine? Nada, si el objetivo no es acá remediar un hecho de corrupción, el objetivo es agraviar. Aníbal Fernández, muchísimas gracias por esta comunicación telefónica. No, gracias a ustedes. Buen día. Bueno, vamos a hablar ahora de la crisis migratoria que hay